Un cordial saludo a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje de esta semana es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, de la serie Nuestra Misión. Es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen 5, que lleva por título La verdad absoluta. Semana 1, día martes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y el verso de oración está en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Señor Jesús, nada hagáis por contienda o por vanagloria, que el Señor nos libre de hacer de esta manera. Antes bien, esto sí, con humildad, aleluya, con toda humildad, estimando cada uno a los demás. Estimando, te rogamos, Señor, en este día, danos de esa estima, que estima a los demás mejores que nosotros mismos. Eso proviene solo de ti. Danos de tu amor, danos de tu humildad, danos de tu presencia. Cada uno necesita de ti en este día, para hacer real esta palabra, para que este versículo sea una realidad práctica en nuestro vivir. Gracias, Señor, por su palabra. Amén. Hoy presentamos andar como es digno de nuestro llamamiento. Dios nos introdujo en la iglesia para que participemos de la gloria que en nosotros será manifestada. Y el apóstol es un instrumento usado por Dios para conducir a los santos a andar conforme a la vocación que recibimos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios capítulo 4, verso 1. El apóstol Pablo se pone de nuevo como un prisionero, como en el capítulo anterior. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En el cuarto capítulo, él asume la posición de un prisionero y ruega a la iglesia: Yo pues, preso en el Señor, os ruego, por amor a los gentiles y por predicar el evangelio de manera pura. Pablo fue perseguido por los judíos. Al predicar el evangelio, él pudo haberlo acomodado para no ofender a los judíos, pero por amor a nosotros fue fiel y se volvió un prisionero de Cristo Jesús, a fin de que el evangelio llegara hasta nosotros. Primeramente, Pablo dijo que era prisionero de Cristo Jesús por amor a nosotros. Después se presentó como prisionero en el Señor, es decir, su prisión era el Señor mismo. Él era gobernado por el señorío de Cristo y no tenía más ninguna libertad. Quien quiere servir a Dios
necesita aprender a ser prisionero en el Señor, pues Él es el comandante. Él es quien da las órdenes y gobierna. Como prisionero, Pablo rogó que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol no solo se consideraba un prisionero de Cristo Jesús, sino también un prisionero en el Señor. Estaba físicamente preso por causa de su fidelidad a Cristo Jesús, pero también estaba preso en el Señor, porque su vivir y andar estaban bajo su comando. Por medio de andar y el vivir de los siervos de Dios podemos reconocer a un prisionero en el Señor. En ese versículo la palabra vocación, que significa llamamiento, en el griego es klesis, y la palabra andar es peripateo. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5 verso 16 y se refiere a nuestro proceder en el día a día, en la casa, en la calle, en el trabajo o en todo lugar. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho como es digno del llamamiento de Dios. Amados auditores, debemos vivir y andar como prisioneros en el Señor. Sobre el llamamiento de Dios, leamos lo que nos revela este versículo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, Señor Jesús. Asimismo, vimos que Dios los bendijo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Al elegirnos, predestinarnos y también llamarnos, el Señor tiene una gran esperanza. Mediante la bendición espiritual dada a la Iglesia, que es su obra maestra, la nueva creación, Dios espera que sea producida una habitación para sí en el Espíritu. Este edificio bien edificado y consolidado y construido sobre el fundamento, la piedra angular que es Cristo mismo, será el lugar de habitación de Dios. Esa es la esperanza del llamamiento del Señor, en el cual está incluida la herencia. Dios quiere tomar posesión de cada uno de nosotros, y nosotros tomaremos posesión de Él. Nuestra posesión es Cristo. Por eso Él envía a los apóstoles para dispensarnos las riquezas de Cristo, hasta que la Iglesia llegue a ser su plenitud. Para dispensar las riquezas de Cristo, nuestro andar diario debe ser con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor de Dios. Porque un prisionero en el Señor no tiene la libertad para hacer las cosas por sí mismo, ni para andar en el viejo hombre, es decir, en nuestras propias opiniones. Debemos andar en humildad. Ser humilde es reconocer nuestra pobre condición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 3. El reino de los cielos pertenece a los que reconocen que son pobres en espíritu, aquellos que no tienen la capacidad de hacer la obra de Dios, ni de vivir como es digno de su llamamiento, y que reconocen su propia insignificancia. Por eso, amados hermanos, queridas hermanas,
Éramos totalmente insignificantes, no servíamos a Dios. Sin embargo, por andar en humildad, hemos recibido la bendición del Señor. Que en nuestra vida y en nuestro servicio a Dios seamos siempre humildes, tal como somos, con un espíritu contrito, arrepentido y un corazón quebrantado. Esta es la mayor bendición que podemos recibir. No piense de sí mismo más allá de lo que conviene. No piense que saber hacer las cosas y que su opinión es la única y la mejor. No tenemos la capacidad de hacer la obra de Dios. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese era el versículo que orábamos al principio. De esa manera, si reconocemos nuestra incapacidad e insignificancia y consideramos a los demás como superiores a nosotros, permaneceremos en la condición de humildad delante del Señor. Además, debemos andar con mansedumbre, según Efesios capítulo 4, verso 2. Entonces, ser manso es conducirse con suavidad, sin agresividad, no levantando la voz a los demás. Podemos solucionar las situaciones con mansedumbre, siendo gentiles con el prójimo. El hombre natural está siempre a la defensiva. No resista a los demás ni se defienda cuando lo contradicen. En el tránsito muchas veces vemos a personas que discuten. Eso ocurre porque ambas piensan que tienen la razón. Pero en la vida de la iglesia, como prisioneros en el Señor, no tenemos esa libertad. Debemos actuar con suavidad. De esa manera edificaremos el cuerpo de Cristo con longanimidad. La palabra longanimidad en griego es macrotumia y se refiere a la cualidad de ser tolerante, paciente, de soportar situaciones adversas con firmeza, sin huir de las dificultades. Entonces, amados hermanos, necesitamos ser firmes y también sobrios. Señor Jesús, rogamos al Señor que Él nos ayude. Rogamos al Señor que esta palabra haga cabida en nuestros corazones y haga una obra maestra para que la podamos poner en práctica y obedecer. Rogamos al Señor. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Tenemos una pregunta. ¿Qué significa ser prisionero de Cristo y ser prisionero en el Señor? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad y también lleno de longanimidad y de muchas bendiciones. Amén.